Buenos días a todos. Hoy vamos a Buenos continuar días, en profe. la parte de interpolación de la discretización de elementos finitos con la construcción de funciones de forma. En las clases anteriores vimos cómo se hacía pues esto de una forma analítica o de una forma muy, digamos, manual también. Y el día de hoy hablaremos un poco más sobre las características de estas funciones. Pues al final comentaremos que ya para los casos generales están construidas, ¿de acuerdo? Y que si quisiera modificarlas, pues entendamos bien cómo es que están definidas. Entonces, hay unas características que sí deben cumplir las funciones de forma, ya las hemos comentado, pero aquí las volvemos a recordar. Voy a ponerla toda completa de una vez. Y es que en principio, pues ya vimos que la función de forma, independiente del elemento, si es lineal, perdón, si es unidimensional, bidimensional, o incluso también si es lineal o cuadrático, debe tener es un valor de ponderación, ¿cierto? Es un valor de ponderación. Recordemos el caso, también del caso lineal. Si tengo dos elementos, es una función de ponderación, ¿cierto? Si este es el 1, 2, 3, N1, que me dice cómo disminuye la influencia de ese nodo donde construyo a medida que me alejo. Entonces, teniendo eso claro, recordar que vale 1 cuando estoy parado sobre el nodo, esta es la 2, perdón, no es la nodo 1, sino la 2, ¿cierto? Entonces, si estoy parado en este nodo 2, esta función de interpolación o función sombrero o función de soporte, pues lo que me está diciendo, o de forma, lo que me está diciendo es que cuando estoy en el nodo 2, el que importa es ese nodo, ¿cierto? Con un peso unitario. Y cuando llego a los otros nodos, el valor de la función se cancela o es igual a 0 y de ahí para adelante es 0, ¿cierto? Todo 0. Entonces, esa ponderación se anula en los otros nodos, es 1 en el nodo donde la construyo y adicionalmente tiene la característica de que la suma de todas las funciones es 1. ¿Para qué? Para que si yo estoy sumado en este punto o en este punto o en este punto, yo pueda, como lo dice allí en la diapositiva, reproducir, por ejemplo, una función constante. Recuerden que yo estoy aquí interpolando cosas. Si es diferente de 1 la sumatoria en cualquier punto del dominio, pues cuando yo le meta allí, por ejemplo, un campo constante, el campo no me va a dar como solución una solución aproximada constante, sino que me va a representar esos cambios diferentes del 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Sencillamente que la ponderación, cuando tengamos, por ejemplo, esta función de forma del otro nodo, pues debe garantizar que en cualquier punto de estos dos nodos contribuyan proporcionalmente, ¿cierto? Que si uno es 25.25, pues el otro es 75. Que si uno está con el 50, el otro está con el 50. Finalmente suman el 100% o el 1 en términos pues unitarios. Entonces, partición de la unidad, esta propiedad se llama partición de la unidad. Y esta pues es la de construcción, simplemente de que vale 1 y 0 en diferentes nodos. Como nota adicional, para que lo tengan en cuenta y si les interesa esto, el PUM, Partition Affinity Methods, es una clase particular de funciones, o sea, mejor dicho, esto casi que es un método en sí mismo, el cumplimiento de la partición de la unidad, y de ahí han derivado muchas modificaciones de elementos finitos que plantean cambios a las funciones de aproximación, siempre manteniendo la característica de partición de la unidad. ¿Por qué lo comento? Porque hay métodos como el método generalizado o el mismo XFEM, que es el método extendido, que yo les comentaba, pues mete funciones n de tipos muy particulares, por ejemplo, funciones singulares cuando estoy en mecánica de fractura, o funciones, por ejemplo, cuando estoy estudiando materiales y quiero simular
materiales como espumas, ¿cierto? Que tienen unos comportamientos particulares. Yo puedo hacer que mi aproximación no sea una función polinómica ni una función sencilla. Puedo meter funciones tipo handbook con comportamientos especiales siempre que garanticen la partición de la unidad. Entonces allí se hace un arreglo de esa ponderación, se suman términos adicionales, ¿de acuerdo? Pero siempre pues garantizando que eso sea partición de la unidad. Pero bueno, esas son las características que tenemos a priori para la construcción. ¿De acuerdo? Ahí teníamos la justificación de que necesitamos que eso sea así para que pueda reproducir, por ejemplo, campos constantes. Y ya con eso empecemos a construir de forma un poco más organizada diferentes funciones de interpolación. Esto lo vamos a ver rápido, digámoslo así, el 5, 6, 7, porque como les decía, esto ya está inventado. Entonces, nos interesa que sepan de dónde viene, pero pues la verdad, cuando vamos a utilizarlo, vamos a los libros de consulta donde están pues las funciones ya predefinidas, las normales con las que podemos trabajar, como las que usaremos, por ejemplo, o las que se pueden usar en el código de MATLAB, etc. Entonces, para elementos unidimensionales, una forma muy sencilla de construir funciones de interpolación es con multiplicadores de Lagrange, ¿cierto? Pues quizás les suene de antes haberlo escuchado. Esos son monomios, simplemente son monomios. Pongo un multiplicador de Lagrange, un polinomio de Lagrange, perdón, en el denominador y en otro en el numerador. Y esos monomios tienen una característica particular. Recuerden, tengo que hacer 0 en los otros nodos y 1 en el punto donde quiero construir, ¿cierto? Entonces, si yo quiero construir la función de forma para el nodo 1, que es el que puse allí en rojo, o para, más bien, en el nodo i, lo que hago es que quito ese monomio de la serie, ¿de acuerdo? Y eso hace que cuando estén los otros nodos se cancelen y sea igual a 0, y cuando esté en el nodo donde lo construí, como quité ese monomio diferencial, ese xy menos xy, miren la serie de aquí abajo, lo pongo en detalle, aquí tengo xy menos 1, 2, 3, todos son los nodos hasta los q nodos, ¿vale? Tengo nodos desde 1 hasta q. Pero vamos a escribir esto para los nodos que van desde 1 hasta q, ¿cierto? Y voy a definir la función de forma, aquí ya me enredé con esto, vamos a borrarlo. Tengo nodos desde 1 hasta q, y en este caso pues voy a definir la función de forma para el nodo i. Entonces aquí en este espacio quité el término que sería i menos, otra vez, menos xy, perdón, me di el tachón, i menos xy. Si ven que aquí iría un término que falta en la serie de 1, 2, 3, 4 hasta q, ¿cuál quité? El nodo donde quiero construir la función de forma, que es este de acá. Cuando yo hago eso, y si los copio arriba y abajo, estas va a ser función de la coordenada, ¿de acuerdo? Esta va a ser como la x. El resto de valores los conozco. Esta va a ser la coordenada del nodo donde la defino, la coordenada x donde lo defino, y estas son las coordenadas de los nodos donde estoy construyendo, donde estoy reemplazando, perdón, para construir. Entonces, las que están aquí son variables, estas permanecen fijas para mi función de forma particular, y mi coordenada en esa función va a ser esto de acá que tengo reemplazando. Bien, bueno, ahora lo miramos sencillo, pero entonces la idea es que cuando yo esté en cualquier otro nodo, cualquier otra serie de los de arriba se va a cancelar, ¿cierto? Porque aquí también quité ese mismo término de abajo. Entonces, ese y cualquier otro nodo va a ser 0, ¿de acuerdo? Cuando reemplace el i, lo de arriba va a ser igual a lo de abajo y va a dar 1.
Bien, entonces sencillo, tengo una función construida a partir de monomios, donde quito de la serie el monomio donde quiero construir, y eso automáticamente me garantiza que tengo partición de la unidad y que es 0, que vale 1 en el nodo donde la defino y que es 0 en los otros. Por ejemplo, para el caso unidimensional, pues tendríamos esto. Hagámoslo para el caso, hagamos el ejercicio aquí rápidamente para el caso cuadrático y así lo aclaramos un poco más. Supongamos que yo tengo un elemento cuadrático que tiene 3 nodos, ¿cierto? Porque el cuadrático implica que ajusto con 3 puntos. Tengo el nodo 1, 2 y 3. Mi elemento de referencia va desde -1 hasta 1, ¿de acuerdo? Y tengo que construir las funciones de forma, por ejemplo, para el nodo 2. ¿Qué me dice esto? Pues voy a hacer, como tengo 3 puntos, tendría 2 monomios, porque recuerden que quito uno de ellos. Entonces, tengo arriba la coordenada, ¿cierto? Esta va a ser la función de x, porque esto es función de x, en el caso unidimensional. Y aquí tengo, como voy a construir el del nodo 2, pues aquí tendré los monomios para 1 y para 3, ¿de acuerdo? Aquí voy a poner para el nodo 2, que es donde voy a construir, y los monomios para 1 y para 3. Bien. ¿Eso qué significa? Que reemplazo esas coordenadas sabiendo que lo que me queda es la x, ¿vale? Esta es mi función, esta es mi coordenada, perdón, y abajo voy a reemplazar, abajo y arriba voy a reemplazar los valores de x1, x2, x3. Entonces, arriba, x1 vale -1, x3 vale 1. Entonces, -1, aquí me queda 1, x3 me queda 1, y abajo me queda x2, que es 0, ¿vale? En mi sistema de referencia, x2 vale 0, la coordenada del nodo 2, y -1 me quedaría más 1, ¿cierto? El término de abajo. x2 menos x3 sería 0 menos 1. Pues finalmente la función de forma para el 2 va a quedar x más 1 por x menos 1, pues quedaría x cuadrado menos 1 cuadrado, ¿cierto? Y con esto quedaría menos. O sea que esa que tengo acá es una función que va a tener esta pinta. Es una función cuadrática que vale 1 acá, 0 acá, 0 acá. Ustedes lo pueden verificar. Y cumple la condición de definición que acabamos de presentar. Si lo hiciéramos para el nodo 1, pues sería similar, ¿no? Esto es función de x. Aquí tendríamos los dos monomios. Aquí la coordenada, ¿vale? Estoy construyendo ahora en el nodo 1. Como estoy en el 1, pues construyo con 2 y 3 los monomios, perdón, 2 y 3, ¿cierto? Quité el monomio de 1 de los 3 que tengo para esos nodos. Y reemplazando, pues al final me queda x menos 0, x menos 1, ¿de acuerdo? Sabiendo que este es 0 y este es 1 en el lado de acá. Y aquí tenemos el 2 es 0, entonces me queda aquí menos 1. Y aquí me queda menos 1, menos 1. Con lo cual esto al final es x por x menos 1 sobre 2, ¿cierto? Y esa sería la otra función de forma que tendría una pinta como para el nodo 1, sería aquí, sería esta función. Vale 0 en 2 y 3 y vale 1 en el punto donde defino.
Así se construyen con polinomios de Lagrange, que es lo que estoy mostrando. Vamos a ponerlo aquí. Que es lo que estoy mostrando acá. Vemos que son las mismas funciones que acabamos de plantear allí, ¿cierto? Bueno, aquí me cambia, meto el signo y cambio esto de acá, pero es básicamente lo mismo que acabamos de ver en coordenadas locales, z. Bien, entonces, eso es para elementos unidimensionales y se hace muy sencillo con polinomios de Lagrange. El problema es cuando vamos a elementos bidimensionales. Entonces, recordemos cómo lo hicimos la vez pasada, la clase anterior. Nosotros hacíamos, digamos, el cálculo analítico de esas funciones y cuando lo hacemos para elementos generales, tenemos esta situación, ¿vale? Miremos, por ejemplo, lo que sucedía o lo que sucedería si aplicando el método que utilizamos para las funciones, construimos para ese elemento que estamos viendo. ¿Qué problema identifican ustedes a priori en esas funciones? Es un elemento de 4 nodos, ¿cierto? ¿Qué tipo de elemento es ese? ¿Es lineal o es cuadrático? Lineal. Claro, es lineal. Listo, es lineal porque tiene 4 nodos. Perfecto. Revisemos entonces qué observan ustedes allí que pueda tener alguna cosa rara. Que serían dos formas, sería tramos, ¿no? Podría dividirse en un triángulo y en un cuadrado si fueran las funciones de forma. Ah, bueno, para interpolarlos subdividiendo. Subdividiendo. Pues es lo, pues para la pregunta que hace el profe, lo que veo que a priori que serían dos funciones de forma a tramos, un triángulo y un cuadrado, que compartirían dos nodos. Bueno, imagínense que estoy interpolando. Sí, bueno, digamos que uno pudiera pensar que voy a dividirlo, listo, pero pues la idea es que vamos a construir 4 funciones de interpolación sin generar, porque tú hablas de generar aquí como un nodo extra para que se tenga en cuenta esta subdivisión. Eso sería otra cosa, o sea, eso sería dividir la malla, digámoslo así. Pero solo con 4 funciones y con esos 4 nodos, si tratamos de interpolar un punto cualquiera, ¿vale? Si tratamos de interpolar un punto cualquiera, pues tendríamos funciones de este estilo, ¿cierto? Y miren lo que pasaría si interpolo, por ejemplo, acá, un punto en esa recta que yo puedo interpolar dentro del dominio, pero también puedo interpolar puntos en medio, ¿cierto? Recuerden que la idea es que si interpolo acá en esta línea, por unas cosas que también comentaremos ahorita y que ya hemos dicho también, la idea es que en este dominio, en esta parte del contorno, perdón, del dominio, solamente deben influir el nodo 3 y el nodo 2, porque se supone que los otros nodos en esa zona se cancelan, deberían ser función de forma igual a 0, y sería una especie de interpolación unidimensional en esta dirección. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos estas funciones de forma que hemos calculado con algunos de los procedimientos, interpolamos de 1 a 4, porque me interesa, por ejemplo, la posición en ese punto X, pues ahí estamos en una recta que es X igual a X, ¿cierto? Y tengo esta función, ¿cierto? En función de los valores de los nodos, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Esa función que está en valores de los nodos 1, 2, 3, 4, tiene este término, pero aparte tiene este término de acá, ¿cierto? Función de la coordenada. Entonces ya me lo comentaban ustedes, el elemento es lineal. Sin embargo, cuando estoy interpolando en ese contorno, tiene un comportamiento cuadrático. ¿Por qué? Porque las funciones de forma me dan ese grado cuadrático. ¿Qué implica eso? Que allí está pasando algo raro, primero. Segundo, acabamos de decir que en ese lado, si estoy interpolando entre 1 y 4,
solamente deberían intervenir los nodos 1 y 4, ¿cierto? Sin embargo, para ese nodo están interviniendo también 2 y 3. Ahí los tengo marcados. Es decir, no se están cancelando los pesos o la influencia de los nodos 2 y 3. Y esto tiene un problema. Vamos a ver si aquí lo tengo anotado, pero se los voy a dibujar. Tiene un problema muy simple de visualizar. Y es este hecho. Imagínense que ese mismo elemento está conectado a una malla, ¿cierto? Ese elemento que tenemos allí es... Aquí no es así. Igualito, vale. ¿Cierto? Este elemento está aquí. Este es 1, 2, 3 y 4. Y está conectado con el elemento 5, 6. 1, 4, 5, 6. ¿Cierto? Normalmente se nombran en sentido antihorario. 1, 4, 5, 6. Listo. ¿Qué sucede? Que en este punto, si yo tengo pesos de aquí, ¿vale? Cuando esté interpolando en este otro elemento, también tendría pesos de allí, ¿cierto? Y el elemento azul no tiene, este elemento azul no tiene por qué tener influencia de estos nodos del elemento rojo. Entonces, en este contorno no se puede garantizar la continuidad. ¿Por qué? Porque cuando calcule con el azul me va a dar una cosa y cuando calcule con el rojo me daría otra distinta y en estos puntos podría ser discontinua la solución. ¿Vale? Podría ser discontinuo. Entonces, recuerden que yo tengo que garantizar la continuidad de la solución. Entonces, si mis funciones de forma no garantizan que los pesos de otros elementos o los nodos de otros elementos afecten mi solución dentro del dominio de mi elemento, vuelvo y repito que en el elemento rojo, aquí tendríamos influencia en estos puntos del rojo o del azul, porque dependiendo cómo lo mire me van a dar valores distintos, pues entonces tengo dos posibles valores, tengo dos soluciones distintas, tengo discontinuidad en el contorno entre esos dos elementos. Entonces, dos problemas. La solución no garantiza la continuidad y aparte no son funciones lineales únicamente, sino que aparecen términos cuadráticos, lo cual también pues hemos visto que eso no tiene, o sea, no nos interesa numéricamente. Lo otro, que ya es una cosa un poco más trivial, es que si yo voy a integrar esto, pues ¿cómo son los límites de integración? Dependiendo de la forma de la línea o si es cuadrático, cómo esté construido, pues digamos que no es sencillo integrarlo, o no es tan sencillo como lo vamos a plantear, que es con el uso de coordenadas locales. Bien, ¿qué significa coordenadas locales? Que integrar esto sí es muy sencillo, ¿cierto? ¿Cuánto vale la integral de esto? Incluso a mano ya sabemos que pues, si el elemento es de 2 por 2, la integral de eso vale 4. El de esta pues, dependerá de la función lineal o cuadrática y cómo haga los recortes. Ahí puse una línea, ¿no? Pero igual como puse esa, pudiera poner todas las líneas en un elemento general. Recuerden que esto es un elemento real, digámoslo así, de una malla cualquiera. Y se supone que estábamos haciendo el ejercicio de construir sus funciones de forma. Entonces, para un elemento general que puede tener esa línea o puede tener curvaturas, puede tener traslaciones, rotaciones, etcétera, la integración no es tan directa. En cambio, si yo les digo, intégrenme esto en coordenadas z, un elemento que es menos 1, menos 1, 1, 1, ¿vale? Aquí tengo 1, 1. Integramos de menos 1 a 0, integramos de, perdón, a 0 no. Integramos de menos 1 hasta 1, integramos de menos 1 hasta 1. Eso es muy sencillo e incluso para este elemento ya sabemos que la integral vale 4, ¿cierto? En el área
lo del área. Ya la ponderación de la función que estemos poniendo dentro, pues ya es otra cosa, pero son integrales mucho más fáciles de hacer porque están en coordenadas normalizadas. Entonces aquí vamos a utilizar para elementos bidimensionales elementos de referencia en coordenadas locales y las construcciones. Sí, María, a ver si levantaste la mano. Sí, profe, una pregunta. Ahí en la parte donde dice la continuidad sub cero solo en triángulos y tetraedros sería como el ejemplo que trabajamos la clase pasada. O sea, ahí sí se garantiza la continuidad, aún uniéndose el nodo 2 con el 4. Sí, 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 sí. Es Sí, en solamente esos, sí, en no eso. sería la descontinuidad sería solamente entre nodos que, o sea, Entre elementos cuadriláteros ah, o en cubos. Bueno, ah, digamos que, bueno, los triángulos y estos de acá, bueno, ustedes me entendieron el problema de este, ¿cierto? Cuando yo hago esto y quiero interpolar un punto aquí en medio, o sea, en este contorno en medio, ¿vale? En triángulos no pasa eso porque la construcción de los triángulos, digamos que es con el triángulo de Pascal. Ahora lo vamos, a ver, espérate, yo lo muestro por aquí. Yo les había comentado en la introducción, ¿se acuerdan de esto? sí, profe. Del triángulo de Pascal. Bueno, aquí se demora un poco. Este triángulo de Pascal me permite construir las funciones de forma para esos triángulos bidimensionales. Y en 3 dimensiones, pues si le pongo otro plano que sería como saliendo del tablero con la Z, pues tendría 1, X, Y Z, ¿cierto? Entonces sería el tetraedro. Esos son mucho más sencillas y pues no tendrían ese problema de continuidad, de que un nodo de otro elemento se me esté metiendo en el mío, porque sale directo y no tengo este elemento, este término de aquí, ¿verdad? ¿Dónde estábamos? No tendría estos problemas de cuadrático y no tendría interacciones. Lo digo de otra forma y lo vamos a ver cuando hagamos la construcción de los que tenemos más adelante. Y incluso aquí mismo ya habíamos anotado algo al respecto. Sí, miren, este de aquí, este de aquí, antes. ¿Qué pasa con los cuadriláteros? Oh, no, se me fue. ¿Qué pasa con los cuadriláteros? ¿Dónde está? Ah, vale, no, no lo tengo allí. Bueno, aquí todavía no lo tengo, pero con el cuadrilátero lo vamos a ver. Yo cojo y bajo en el triángulo y cojo un término bilineal, que sería este de acá. No es cuadrático en el sentido de que no es una coordenada al cuadrado, sino que es el producto de las dos coordenadas. Entonces, el problema cuando tengo esos elementos es que sí se me pueden venir para los lados. Cuando hago esas funciones de forma que acabamos de ver, entonces tengo términos cuadráticos reales y aparte tengo interferencias con los elementos de los lados y pierdo la continuidad. Esos serían como los problemas que estamos detallando allí. Para los triángulos no pasa eso porque voy bajando nivel a nivel por por el triángulo de Pascal. Entonces son funciones de forma más sencillas. De hecho, también vamos a ver que para esos elementos triangulares tenemos varias formas de plantear las coordenadas. Ahí vamos a ver coordenadas de área y coordenadas locales, ¿cierto? Tienen una construcción un poco más particular. Pero bueno, sí, lo que decías, lo de la continuidad. Sí, profe, es que digamos en el ejercicio que su merced nos asignó, a Sí, mí en ese caso no me convergió. O sea, no me daban errores de n, o sea, me daban resultados de n a n. O sea, que no existía solución. pero en el que yo les mandé para que lo realizaran, ¿cierto? Sí. Vale. Bueno, tocaría Entonces no revisarlo. sé si sea el caso de que sea cuadrilátero. El cuadrilátero, sí. Bueno, ahora lo vamos a ver y si quieren con lo que vamos a ver, pues pueden plantear cómo lo hacen, que es Sí, mucho profe. más sencillo. Entonces, bueno, y aparte de eso, pues comentar, no habíamos puesto un trabajo. Entonces, yo creo que para la otra semana ya lo podrían entregar, que es el de las funciones de forma para ese elemento cuadrilátero y el cálculo de las fuerzas equivalentes. Listo. Con lo que vamos a ver hoy, yo creo que les queda mucho más fácil. Si lo estaban haciendo a mano, pueden volver a revisar con lo que vamos a repasar hoy, ¿vale?
Y no, sí es posible construirlas también como estábamos haciendo la vez pasada, pero bueno, son diferentes. Tienes que llegar al mismo resultado, de hecho, de lo que vamos a ver ahora. Listo, profe. Bien, entonces comentaba esto, que vamos a ver estos elementos, y la primera idea que se le ocurrió a la gente es utilizar elementos lagrangianos. ¿Qué es un elemento lagrangiano? Pues les acaba de explicar los polinomios de Lagrange para una dimensión, ¿cierto? Y para otra dimensión, pues lo que tendría que hacer es multiplicar esos polinomios que obtengo en psi y en eta, ¿de acuerdo? Y al hacer eso, me generan esa malla de nodos y esa malla de funciones de forma. Entonces, polinomios lagrangianos es, calculo en una dimensión, calculo en la otra y multiplico. Y al hacer eso, pues me queda esa malla completa llena de, si tuviera, por ejemplo, esos 4 nodos en cada dirección, pues me quedaría en esa malla de 16, un elemento con 16 nodos y muchos en el interior, ¿vale? Y esta sería la representación de cómo quedaría ese producto cuando construyo para este nodo en particular, ¿cierto? Estoy evaluando aquí. Hice los polinomios de Lagrange en esta dirección, hice los polinomios de Lagrange en esta. Tengan en cuenta que, por ejemplo, aquí estaría en esa dimensión en la segunda posición, en esta estaría en la primera, son dos polinomios distintos. Multiplico, entonces me daría, al multiplicar, recuerden que pues como vale 1 en las dos direcciones, aquí valdría 1 también, o sea que se mantiene la propiedad, y como vale 0 en cualquier otro nodo, pues todos sus productos se cancelan. Y esa es una representación de ese elemento lagrangiano. ¿Qué problemas tiene esto? Pues que son muchos nodos, ¿cierto? Tiene muchísimos términos a evaluar y pues digamos que son muchas operaciones. Entonces, ese sería, la ventaja es que es fácil de hacer, ¿no? Como les mostraba, los Lagrange salen directamente, se pueden programar sencillo, pero la dificultad es que tendríamos polinomios muy grandes. O sea, no nos interesa porque la intención es disminuir el número de operaciones que hacemos en el computador para bajar los tiempos de cálculo. Y también les comentaba esto en la introducción. Este es el resultado de multiplicar en las dos direcciones, ¿cierto? Yo tengo este por este lado y este por este lado, esos dos polinomios. Cuando yo multiplico, pues me da lo que tengo allí en el triángulo de Pascal. ¿Qué habíamos comentado antes? Y lo vuelvo a señalar, lo hablaba en la introducción, como una de las situaciones. Habíamos dicho que la precisión de los elementos está asociada con el grado polinómico completo en el triángulo de Pascal. Entonces, ¿qué precisión tiene este elemento? ¿De qué orden estaríamos hablando? ¿Cuál es el último polinomio completo que tenemos? Cuadrático. El cuadrático, ¿cierto? El último que tenemos acá es este. Este es el último completo. Este está completo, el constante pues va seguro, el lineal está completo, el cuadrático está completo, pero aquí ya me falta esto. Entonces mi precisión llega hasta acá. Tengo un elemento cuadrático. ¿Qué sucede? Que todos estos términos de abajo son operaciones que tengo que hacer, ¿de acuerdo? Y no mejoran mi precisión. Aquí tengo términos que serían pues, operaciones a la 4, mejor dicho, o muchos productos que son términos parásitos. Bueno, creo que aquí está anotado. Términos parásitos que son operaciones adicionales, no me mejoran la precisión y sí me ponen a mí a calcular en el computador. Entonces, la idea es quitar esos términos parásitos, tratar de quitar términos parásitos de alguna manera. Allí fue cuando aparecieron los elementos serendípitos. Ese nombre es porque fueron descubiertos de forma casual revisando la tecnología de elementos. Entonces, bueno, este precisamente no es uno muy particular. Vamos a mirar el otro primero. ¿Cómo es un elemento serendípito? Por ejemplo, este cuadrático es
resultado de los de Lagrange y le quitamos los nodos del interior. Pues aquí solamente le quitamos uno, ¿cierto? Entonces le quitamos este término parásito. Aquí estamos quitando los términos parásitos asociados a esos 4 nodos, ¿vale? A estos 4 nodos de acá. Entonces estaríamos quitando este y otros términos por acá abajo, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Bueno, como les dije, lo de quitar eso fue casual. La idea es que este elemento se comporta mejor porque tiene menos términos para evaluar, tiene la precisión dada por el último polinomio completo y son los que están implementados. Por ejemplo, ese que estamos viendo aquí, este no es en realidad serendípito en el sentido de que, como les decía, no estoy quitando nada, este es igual que uno de Lagrange. Estamos construyéndolos, ¿de acuerdo? Como están implementados en los códigos de elementos finitos. O sea, en ANSYS o en el código de Abacus o en códigos libres que ustedes puedan hacer, estos son los elementos que normalmente se están utilizando. Y sus funciones de forma son las que están reportadas en los libros de texto, por ejemplo, de la literatura que les pasé al inicio. Entonces, para este elemento bilineal, que era lo que estaba preguntando María, si yo quiero construir las funciones de forma, pues en la literatura me dicen que estas son las n's para el elemento serendípito cuadrilátero lineal, ¿de acuerdo? Donde es función en coordenadas locales de θ, ¿vale? Y todas las funciones pues tienen esta forma y son función de un cuarto, ¿no? Partido de un cuarto, tengo el producto de esos dos monomios que también los puedo construir de una forma particular que vamos a mostrar. Entonces, la idea de estos elementos es que trato de quitar los elementos que están al interior y solamente coloco nodos en caso de que sea necesario mantener la continuidad. ¿Bien? Aquí ya los quitamos todos. Estas son las funciones que están reportadas en el libro. Estas también están, por ejemplo, en Sienkiewicz, las funciones para ese elemento cúbico. Recordemos que en la mayoría de aplicaciones igualmente solamente hay lineales y cuadráticos, es decir, el cúbico rara vez se ve por allí programado en códigos comerciales. ¿Cómo pudiera yo sacarla rápidamente? Teniendo en cuenta lo que sabemos hasta ahora. Podemos hacer el ejercicio de coger y reemplazar los valores de la interpolación, agrupar algebraicamente, sacar posteriormente como factor común los desplazamientos y me quedaría entonces con las funciones n con operaciones algebraicas, ¿vale? O puedo hacer lo que plantean aquí, que es mirar cuáles son las funciones lineales que pasan por los diferentes nodos. Entonces, por ejemplo, para este cuadrilátero, esa función recta 1 menos 7 igual a 0 cancela, estamos construyendo en el nodo 1, ¿cierto? Esa función lineal cancela todos los nodos 3, 4, 5, ¿cierto? Esta otra función 1 menos z cancela los nodos 5, 6, 7 y la multiplico. Y me faltaría esta otra función, que es la que cancela los nodos 2 y 8. Esos son 3 funciones lineales, ¿vale? Que si las multiplico, yo ya sé que lo que resulte se cancelan todos esos nodos, ¿de acuerdo? Porque las estoy haciendo iguales a 0, entonces para cualquier nodo distinto de 1, ese producto vale 0. Eso que tengo allí lo evalúo en 1, que sería de coordenadas, recuerden que esto es de coordenadas menos 1, menos 1. Entonces por eso reemplazo con estos valores, ¿vale? Y cuando evalúo en ese punto me da menos 4. ¿Qué tengo que hacer? Normalizo para que sea partición de la unidad y para que en el nodo 1 valga 1. Entonces, eso que tengo arriba lo divido entre menos 4 y esa sería la función de forma, ¿vale? Si lo quiero hacer
para otro nodo cualquiera, el nodo 2, por ejemplo, hago lo mismo. Tengo 4 funciones lineales que se cancelan en esos nodos, ¿cierto? Y cuando evalúe en el nodo 2, perdón, tengo 3 funciones lineales que se cancelan en esos nodos, las que están allí pintadas, y cuando evalúe en el nodo 2, pues me va a dar que eso vale 2 y normalizo, ¿cierto? Normalizo. Si lo de arriba vale 2, cuando divida por 2, pues esa función n2 me va a valer 1, y esa sería la función de forma que tengo reportada aquí en esas dos son las que tengo reportadas aquí, ¿no? En este elemento, que serían la del nodo 1 y la del nodo 2. Para el elemento lineal que están haciendo ustedes, hacemos lo mismo. Si quisiera la del nodo 1, esta sería construida con estas dos funciones. Una sería 1 menos z y la otra 1 menos psi, ¿cierto? Que serían esta y esta. 1 menos z, 1 menos psi. Y luego, cuando evalúe acá, pues eso me va a dar 2 por 2, ¿cierto? Me daría 1 menos menos 1, 1 menos menos 1, me daría 2 por 2, dividido por 4, y tendría entonces la función normalizada a n igual a 1. n1 en el nodo 1 es igual a 1. En los otros vale 0, eso lo pueden verificar también, porque cancelan todas las otras coordenadas z, cancelan estos monomios que tenemos aquí para los nodos 2, 3 y 4. Entonces sí se dan cuenta que es pues mucho más sencillo construirlas pensando en esas funciones lineales que agrupan nodos que necesito anular, y luego normalizando en el nodo donde quiero construir la función para garantizar que ahí valga 1, que sea unitario. ¿Listo? Entonces, para el trabajo, pues si quieren, aquí ya están las funciones de forma, sería como utilizarlas para la construcción de los vectores de fuerzas equivalentes. De todas formas, si ya lo tenían revisado, no pasa nada, pero serían muy similares a estas que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta sobre estas funciones, chicos? Vale, como les decía, estas son las que están en el libro. Entonces aquí lo único que yo hice fue traerlas del libro de Sienkiewicz o el de Bathe o el de Belisco. Son las mismas funciones en todos los libros y son los elementos serendípitos que se están utilizando en los códigos. Bien. Tenemos esto, vamos para adelante otra vez. Bueno, aquí tenemos algunas características de cómo se construyeron estas funciones. Pues sencillo, ¿no? La idea era agrupar con pocas líneas el mayor número de nodos. Ahí sí cogimos con 3 líneas todos los nodos que estaban interviniendo. Comprobar que sea partición sumando todas las funciones de forma para que sean iguales a 1 en un punto particular. Y también un poco mantener la isotropía, pero bueno, digamos que eso como les digo, ya está resuelto. Entonces, para los elementos de referencia que vamos a usar, eso ya no es un problema, ¿vale? Ya lo ideal allí es ¿cómo se dice? Es referirse a la literatura. Bueno, para los elementos triangulares, aquí hay dos formas de trabajar. Hay coordenadas de área y coordenadas locales y eta. Entonces, vamos a revisar qué pasa con ellos. Se lo estaba comentando bueno, eso no lo habíamos comentado. Hay una cosa que se llama la triangulación de Delaunay, que permite lo que hemos visto cuando estamos en las prácticas, ¿no? Que cuando yo le digo que hagamos las mallas con elementos triangulares, siempre es posible, o con tetraedros, siempre es posible, porque la triangulación de Delaunay, que es un mallador muy robusto, permite siempre segmentar o subdividir un dominio cualquiera en elementos triangulares. Eso no ocurre para elementos cuadriláteros. Hay muchos malladores de triángulos. Si yo quisiera, por ejemplo, en mi código utilizar un mallador que fuera de código abierto, yo voy a Gmesh, que es un código open source para mallas
de sólidos y de superficies. Y él trabaja muy bien para elementos triangulares y tetraedros, pero es más difícil obtener malladores que garanticen mallas únicamente con cuadriláteros. Incluso en ANSYS, muchas veces, cuando le digo que cuadriláteros, él me termina metiendo en algún sitio un elemento triangular y él me avisa que no fue posible construir la malla únicamente con cuadriláteros. Ahí me toca, en ese caso, subdividir el dominio, hacer arreglos estructurales, ¿cierto? Incluso modificar la geometría si es el caso, pues esa no es la idea, para garantizar que eso sea posible. Entonces, recuerden, aquí estamos hablando de que lo haga bien sin distorsionar demasiado los elementos. Entonces, ventajas de los triangulares, pues que la generación está garantizada por la triangulación de Delaunay. Siempre se puede subdividir, es muy rápido. Aparte de ese algoritmo es muy rápido. Yo les comentaba que hay veces, aunque el elemento triangular no es muy bueno en términos de precisión, pues sí es muy rápido de construir. Entonces, si mi aplicación es en tiempo real o tengo que resolverla muchísimas veces, pues quizás me interesa más un mallador de triángulos que uno de tetraedros, que uno de cuadriláteros. No tiene términos parásitos porque va bajando línea a línea en el triángulo de Pascal. Eso también pues, me ayuda un poco a hacerlo más rápido porque tengo menos operaciones que no me mejoran la precisión. Y tiene otros problemas, por ejemplo, este que es muy sencillo de ver. Si yo voy a mallar esto, con cuadriláteros tengo 4 elementos, ¿de acuerdo? Para el mismo tamaño representativo. Si yo lo quisiera hacer con triángulos, sencillo, para ese mismo dominio, pues tendría el doble de elementos. Entonces, para un área, para mallar un área con triángulos, necesito en general más o menos el doble de elementos que con cuadriláteros. ¿Eso qué problema tiene? Pues que tengo que hacer más ciclos for en mi código. Entonces, para mí es un problema en los ciclos de ensamblado, o es un cuello de botella, pues aquí voy a tener el doble de elementos que ensamblar. Entonces eso es una cosa muy trivial, pero que pues hay que tenerla en cuenta en términos del código. Ahí tenemos las formas que pueden tomar, lineales, cuadráticos, cúbicos. Y una primera aproximación, que es la que está hecha en el código que yo les pasé. Hoy podemos hablar incluso cuál es la idea con eso. La idea que tengo para el código es que ustedes lo pasen a un elemento cuadrilátero, ¿cierto? Sabiendo esto que estamos viendo acá. Entonces, para saber cómo pasarlo al cuadrilátero, necesitamos saber dos cosas. Primero, cuáles van a ser las funciones de forma del elemento cuadrilátero, y van a ser estas de acá, ¿cierto? Esas ya las tienen, ya pueden empezar a mirarlas, ya la están resolviendo con ese problema a mano también. Este sería el elemento cuadrilátero, ¿vale? Y la idea es que ahora mismo, y esto está en coordenadas locales, eta. Ahora mismo el código que tienen ustedes está en coordenadas de área para elementos triangulares y funcionan así como estamos viendo acá. Entonces, ¿cuál es la idea de la función de forma para triángulos? En coordenadas de área se plantea una relación de áreas diciendo, por ejemplo, que si yo construyo la función de forma para este nodo, yo quiero interpolar en este punto. Entonces, ¿qué hago? La función de interpolación va a ser esta área que define este punto de acá sobre el área completa del triángulo, ¿vale? ¿Por qué se hace con áreas? Porque se calculan rápido en MATLAB. Por ejemplo, los determinantes de estas áreas. No, pero esto es 1. Espérate, voy a borrarla, me equivoqué. Por ejemplo, si yo quiero calcular esas áreas, x2 y 2, 3, 1, 1, yo simplemente ensamblo ese determinante con los 3 puntos y tengo el área total, y luego reemplazo por el punto P
donde yo quiera hacer la interpolación, eso va a ser una función de forma L1, va a ser función de XP, ¿cierto? Entonces, XP dividido el otro, el área total, que es el que acabo de poner. Entonces, esta operación se hace rápido en MATLAB. Determinantes de estos tres puntos ya los tengo fijos, para ese elemento todos van a ser iguales, y calculo rápido la función de interpolación. Donde, si lo tengo para lineales, pues, vuelvo, repito, para cada uno sería, dependiendo del nodo donde esté. Si lo estoy calculando para este punto, L2, que sería la función, y lo quiero para acá, entonces calculo el área del triángulo, que es la misma, y luego hago esta área, ¿vale? Con el mismo procedimiento, poniendo ahora 1, 3 y P, ¿vale? O M, si quieren, 1, 3 y M, y el determinante de esa matriz sería el área de ese triángulo, lo divido por el área total y sería la función L2, ¿vale? Así está programado. Incluso, otro detalle que ahora vemos en el código es que para esta definición de las funciones de forma en coordenadas de área, bueno, termino aquí la idea antes de continuar, para no confundirlos, porque me interesa que hagamos eso un poquito. Listo, supongamos que los lineales, que son los que tienen programados, se construyen con esas funciones que acabamos de hablar. Si tengo cuadráticos, hago un ejercicio similar corrigiendo las n's, quitando, recuerden que tengo que mantener que sean partición de la unidad. Entonces las corrijo con estas funciones, con estos términos que tengo acá, para que se mantengan partición de la unidad. En el vértice hago esta operación y en los lados hago esta operación. Vuelvo y repito, para que sean partición de la unidad. Entonces también salen muy rápido, ¿cierto? Para un nodo de mitad de lado, pues simplemente calculo aquí, calculo acá, y ya sé cómo entonces pondero 4 veces ese producto para que sea partición de la unidad. Y en el nodo cualquiera, pues hago la L1 que acabamos de ver, y hago esto que tengo acá operado para que sea partición de la unidad. Eso es para elementos cuadráticos, ¿bien? Para cúbicos también hay una corrección de las L básicas, L1, L2 y L3. Miren que las funciones son función de las mismas áreas que estamos inicialmente planteando, L1, L2 y L3, las coordenadas de área fundamentales. El área del triángulo grande y en las áreas que van apareciendo en el punto donde quiero interpolar. Con L1, L2 y L3 corrijo o hago el ajuste para partición de la unidad en cuadráticos y cúbicos y tengo todas las funciones de forma. Bien. Bueno, esto por un lado. Lo que sí quería mostrarles es esto de acá. Y es que incluso yo no tengo que calcularlas. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el código que ustedes tienen de MATLAB, vamos a la función, voy a abrirlo rápidamente. A ver si lo tengo por aquí. Lo tengo. Vamos a mostrar qué es lo que está sucediendo en la matriz K para esos códigos. Entonces, yo les estoy diciendo acá que listo, para elementos lineales tengo estas funciones de forma, L1, L2 y L3, que son iguales a N1, N2 y N3. Ustedes esperarían allá en el código tener una construcción de las N1, N2 y N3 que multiplican o que se derivan, ¿cierto? Que se derivan y que luego las multiplico por la D y tener B transpuesta por D por B. ¿Se acuerdan? Es decir, recuerdan que al final, cuando yo integro la matriz de rigidez de ese elemento, yo tengo B transpuesta por D por B. ¿Vale? Diferencial de omega. Esa sería la K del elemento. Esto se simplifica con esto, con un cálculo directo, cuando estoy trabajando con coordenadas de área, y por eso aquí en el código, cuando estamos integrando, miren cómo estamos haciendo no estoy, digamos,
construyendo la función de forma como tal. Aquí estoy haciendo el determinante que les acabo de mostrar. Miren que esta ¿cuál sería? ¿El área del elemento o el área de la coordenada? Esto es X del elemento, ¿cierto? Esta es el área del elemento total, ¿cierto? Entonces estoy diciendo que el área de mi triángulo, del que estoy integrando en mi malla, que es un elemento por allá cualquiera, es el determinante de esto. Bueno, aquí me faltaba un 2 en lo que les decía ahorita, dividido 2, ¿cierto? Monto mis 3 coordenadas que extraigo de la malla, hago el determinante de eso, dividido por 2 y ese es el área. Y miren cómo integro la B. La B simplemente es montarme estos términos, que son A, B, C. Estos A, B, C hacen referencia a estos A, B, C, ¿vale? Y simplemente son estas relaciones, ¿vale? Que salen de plantear eso que está allí en la diapositiva. Entonces tengo estos que no los voy a utilizar porque cuando derive desaparecen. Me quedo con estos que son los que son, digamos, los términos constantes que aparecen luego de derivar. Y con eso construyo la matriz B ajustada con el área de las coordenadas de área, y aquí ya entonces hago luego lo de B transpuesta por D por B. Entonces esto es una construcción simplificada de la matriz B cuando estoy utilizando coordenadas de área. La idea es que ustedes esto sería como el bloque que van a cambiar, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es particular, este bloque de aquí es particular a las funciones en coordenadas de área. Sale mucho más sencillo, aquí no hay que hacer transformación de coordenadas ni nada, sino que sale directo, ¿cierto? Entonces, bueno, les hago esa señal para que tengan en cuenta que esto está relacionado con esta diapositiva, mientras que cuando la otra opción utilizo coordenadas locales y eta, coordenadas normalizadas, las funciones serían de esta pinta. Incluso, bueno, estoy pensando una cosa. Incluso vamos a hacerlo este semestre distinto. Normalmente pido que lo hagan en cuadrilátero, pero para este semestre vamos a hacerlo el cambio en coordenadas locales simplemente, ¿vale? Es decir, vamos a cambiar solamente la misma malla les va a servir, porque son triángulos lineales, y el único cambio que vamos a hacer es que aquí estamos utilizando coordenadas locales, cambiar esto para que use coordenadas globales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para el mismo triángulo, si yo quisiera utilizar coordenadas locales, pues hago lo mismo que hemos planteado antes. Busco la línea que cancele esos nodos, busque, bueno, esta sería esa línea. Luego, si quiero la de que cancele 3 y 1, pues sería zeta igual a 0, y la que cancele 1 y 2 sería eta igual a 0, ¿cierto? Serían estas dos líneas. Eta igual a 0 y esta sería zeta igual a 0. Y tendría las mismas funciones o las mismas funciones, no, tendría funciones de forma similar como lo hacía para el cuadrilátero lineal, con esas tres líneas rectas. ¿De acuerdo? Para el triángulo cuadrático, pues tendría esas tres, esas dos líneas, el producto de esas dos líneas, el producto de esas dos líneas. Para los nodos de mitad de lado, y para las esquinas, pues tendría, por ejemplo, para N2, pues lo mismo, tendría esta, vamos a ponerlo, para N2, ¿cierto? Sería ese y sería este, que es zeta igual a 0 y la que pasa por 4 y 5, que sería esto de aquí, ¿vale? Entonces, lo mismo, se buscan las funciones lineales y estas también están en el libro. Estas funciones ya están en los libros, las ponemos ahí para consulta y explicar un poco de dónde salen esos valores.
con funciones lineales que cancelan en los nodos y que luego se normalizan. Aquí se tuvieron que normalizar seguramente para que valgan partición de la unidad. Entonces, repito, en el código que tenemos en MATLAB que les pasé, ahora mismo estamos trabajando con triángulos lineales. La idea es que trabajemos con esos mismos triángulos lineales, pero en coordenadas locales, no en coordenadas de área. Bien, habrá que cambiar allí y hacer la transformación de coordenadas. Bueno, entonces, preguntas sobre estas funciones, chicos. Profe, confírmeme, es cambiarlas a coordenadas locales, no con áreas. Sí, ¿Sí? exacto, sí, exacto. Exacto, ese será el proyecto que entregaremos pues al final de la asignatura en MATLAB. La idea es que ustedes entregan el código para que funcione y no hay que hacer ningún informe ni nada, simplemente enviar los ficheros corriendo con el código funcionando en coordenadas de área. Yo miraré la rutina de matriz de rigidez que está en función de sieta y listo. Vale, sigamos entonces mirando cosas. Para elementos tridimensionales pasa un poco más de lo mismo, ¿cierto? Entonces, vuelvo y repito, esto ya está resuelto en la literatura. Yo aquí en esta, por ejemplo, en particular, el interés es explicar un poco cómo funciona, porque uno va al libro y pues aparece eso que está allí, y la idea es que se construyen las funciones con los planos que cancelan los nodos, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo quiero construir para el nodo amarillo que está allá, ese elemento es lo mismo, sería menos 1, menos 1, menos 1, 1, 1, 1. Ese nodo de allá, ¿cuál sería? Según ese sistema de referencia. ¿Qué coordenadas tiene? 0, 0, 0. No, Amarillo. 0, 1, 0. no, tampoco. El 0, 0, 1. 0, 0, el 0, 0, 0 está acá. 0, 0, 1. No, tampoco. Menos 1, menos 1, 0. Ah, no, menos 1, menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1, menos 1, exacto. Este de acá, este es 1, 1, 1. El de allá atrás es menos 1, menos 1, menos 1. Bueno, ahí esa es la primera cosa, no nos enredemos con las coordenadas del nodo que queremos ensamblar, ¿listo? Entonces, en el centro está 0, 0, 0, ¿vale? Y para los lados, según corresponda, voy a estar desde 1, 1, 1 hasta menos 1, menos 1, menos 1, ¿cierto? Y todos estos otros van a cambiar. Pilas con eso. Que yo quiero la función de forma de ese nodo amarillo. Esto lo modifico con esa coordenada. Entonces aquí pondría menos 1, menos 1, menos 1. ¿Y cómo construyo? Pues sería, bueno, no hace falta cambiarlo, sería ponerle el signo menos a todo esto. O sea que este quedaría menos, menos, más, ¿cierto? Y esa sería la función de forma que representa ¿qué cosas? Los planos, para ese caso particular, los planos que cancelan los otros nodos. Esos serían los planos que cancelan los otros nodos. Y el octavo es porque hay que normalizar para que al evaluar, pues esto me da, por ejemplo, ahí en ese me da 2 por 2 por 2, 8, dividido entre 8 y cuando lo evalúe me va a dar 1, ¿vale? Entonces ya estaría claro. Para los cuadráticos y cúbicos, pues se hace lo mismo. Ahí en los libros estarán las definiciones y las correcciones basadas en esta notación, donde aquí tengo la coordenada, digamos que el psi es la coordenada, porque esto tiene que quedar una función de psi, eta, tau, ¿cierto? Estas son las coordenadas. Y los psi 1, perdón, los psi, eta i y tau i son las coordenadas de los nodos, donde yo quiero construir la función de forma, ¿vale? Bueno, eso como les decía, ya está resuelto en los libros, allá también lo explican con mayor detalle y la intención es que entonces tengamos en cuenta que cuando voy a hacer los códigos se recomienda utilizar elementos en coordenadas locales
porque ya están revisados, ya están reportados en la literatura, ya tenemos las funciones de forma, hay cualquier cantidad de estudios sobre esos elementos y ya sabemos que funciona, ¿cierto? Bueno, antes de continuar, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, bien. Bueno, entonces, chicos, lo siguiente es, como les comenté en la introducción, pensar cómo vamos a poder llevar esos elementos de referencia que están en -1, -1, 1, 1, ese que tengo allí, que es de área 4, que lo tengo bien implementado en mi librería de elementos. ¿Cómo hago que ese elemento me represente la solución en cualquier malla generalizada? ¿Cierto? Es decir, yo cuando mallo no voy a tener mallas con... O sea, bueno, ahora que les pues, aprovecho porque iba a decir algo que no es verdad. Normalmente cuando yo mallo no tengo mallas cartesianas o mallas así irregulares, ¿cierto? Que yo todo lo pueda meter en esa cuadrícula, pues eso normalmente no es el caso. Sí existe métodos que permiten eso. Entonces hay un FEM que se llama Cartesian Grid FEM, que de hecho es el que estuve, ahora yo les había comentado que estuve en Valencia haciendo una estancia, allí utilizan este método de mallas embebidas y pues la idea es un poco quitarse el tema de la transformación de coordenadas y todos los problemas asociados, haciendo una cuadrícula, ¿qué pasó? Haciendo una cuadrícula donde en esa cuadrícula yo embebo mi geometría. Estos Virtual Elements o CGFEN o mallas de elementos finitos embebidas. Básicamente es, si yo tengo esta geometría verde, yo le pongo una cuadrícula encima y luego me encargo de ver qué hago con esto. Entonces, este lo integro todo, y aquí en los bordes, pues me invento una película para integrar solamente este pedazo del elemento. Eso se puede resolver, ¿de acuerdo? Y pues es el único caso donde yo tengo un elemento de referencia que no cambia, es decir, las integrales de ellos ya están todas resueltas, básicamente. Si se dan cuenta, eso puede ser muy rápido, eso es más rápido que ANSYS, pero eso se está estudiando apenas, digamos que no ha llegado a códigos comerciales, pero es mucho más rápido que generar la malla, hacer los escalados, tener en cuenta todo esto que vamos a comentar ahora. Pero por ahora, pues les comento solo que eso existe, pero no lo vamos a ver. En general, yo tengo mi problema. ¿Cuál es mi problema? Que yo tengo una malla cualquiera, ¿cierto? Con elementos distorsionados, rotados, pues ustedes ya han visto cómo salen los elementos en ANSYS. Y yo cada uno de esos elementos lo tengo que llevar a mi sistema de ensamblado. Entonces, para yo hacer ese mapeo de coordenadas globales X, Y a coordenadas locales Z, voy a hacer algo que ustedes ya aprendieron por allá en cálculo y yo no sé si alguno lo ha usado antes. ¿Alguno ha usado transformación de coordenadas en la práctica para hacer integrales? Que recuerde, a ver si nos tiene un ejemplo. Así dejo de hablar un poco y los pongo a que me cuenten cosas. No sé. No, cierto. Bueno, yo creo que esa es una de las cosas que uno ve allá en cálculo integral. Y luego dice, siempre hay un meme, ¿no? ¿Y yo para qué aprendí eso? Eso luego nunca lo vuelvo a ver. Bueno, pues resulta que ese sí se vuelve a ver. Esa es una de las cosas que sí se vuelve a ver. Porque la transformación de coordenadas que vieron en cálculo integral es la que nos permite en el método numérico cambiar del sistema global al sistema local y viceversa, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a plantear? Una transformación isoparamétrica. Bueno, aquí hago la anotación. Bueno, entonces, yo puedo interpolar cuando yo les mostré las funciones de interpolación en residuos ponderados,
decíamos que esto era así, ¿cierto? No, perdón, espera, ¿esto por qué no me deja borrar? Eraser. Vale, aquí y acá. Esto era phi sub i por... Ah, no, sí, lo había puesto bien. Voy a interpolar este. Aquí se ve que lo metí mal. Vale. Sub i por phi sub i. ¿Cierto? Yo decía que era una función de interpolación permite interpolar un campo escalar, vectorial, etcétera, para obtener el valor de eso en coordenadas x, y, en unidimensional, bidimensional, tridimensional, en el espacio que quiera, ¿cierto? Yo puedo interpolar aquí cualquier cosa. Temperatura, velocidades. Nosotros estamos trabajando desplazamientos, ¿cierto? Pero en principio la interpolación está planteada para cualquier coordenada. Estas son coordenadas del problema físico, pero coordenadas también son las coordenadas espaciales. Eso es lo que quiero que veamos aquí desde esa perspectiva. Yo puedo interpolar variables físicas como estas de aquí, que están asociadas a mi problema físico, desplazamientos elásticos, temperaturas, flujos en mecánica de fluidos, etcétera, pero también puedo interpolar, también había dicho de otra, ¿no? ¿Cuál era? Esta. ¿Cuál es? El tiempo, ¿cierto? Yo también puedo, los problemas dinámicos o transitorios los puedo interpolar discretizando el tiempo. Entonces, lo que planteamos en esta transformación de coordenadas para llevar de locales a globales es que voy a interpolar las coordenadas espaciales. ¿Bien? Bueno, entonces pongo esas funciones que están aquí, ¿cierto? N' son funciones de interpolación. Pero recuerden que esas N' no necesariamente tienen que ser las mismas N's que yo utilicé para interpolar mi solución. Son dos cosas distintas. Miren que esta es una segunda interpolación. Para resolver mi ecuación elástica, esto es elasticidad, lo que vimos en residuos ponderados y en variacional fue discretizar mi desplazamiento con estas funciones de interpolación. Ahora estoy diciendo que vamos a discretizar el espacio con otras funciones de interpolación, que son estas. Cuando esas dos funciones de interpolación son las mismas, o sea, es decir, escojo por ejemplo el mismo polinomio lineal, esa transformación se llama isoparamétrica. ¿Bien? Hay transformaciones que no son isoparamétricas. ¿Quién recuerda un caso en el que no hacíamos eso? Que lo comentaba. ¿Cuál podría ser un caso donde no haga una transformación isoparamétrica? A ver si alguien recuerda. Puede que no sea sencillo de recordar, pero lo hemos hablado antes en esto. ¿Se acuerdan de este método, chicos? No, señor. Ese es el Isogeometric Analysis, o, bueno, no sé cómo lo llaman en español, análisis isogeométrico. Bueno, eso es otro método parecido al FEM, pero que, que él utiliza otras funciones, utiliza las funciones con las que se construyó los NURBS o los splines con las que se construye el CAD para hacer el análisis. Entonces, hace otra transformación diferente que no es isoparamétrica. ¿Bien? Bueno, o mejor dicho, en el CGFEN también es posible que no se utilice o no se haga la transformación isoparamétrica. ¿Se puede resolver? Sí, pero no es el método de elementos finitos convencional, ¿vale? Entonces, voy a borrar aquí. Vuelvo, repito, cuando estas funciones n' son las mismas
que utilizo para interpolar los desplazamientos de mi problema elástico, entonces mi transformación se llama isoparamétrica. Bueno, eso por un lado. Esto pues ayuda a garantizar, entre otras cosas, si utilizamos las mismas funciones que utilizamos para los desplazamientos, ya tenemos como una garantía de ¿qué? De que esas funciones son continuas, son partición de la unidad, van a cubrirme todo el dominio, ¿cierto? Porque es el dominio donde planteé la solución del problema y se supone que yo lo estaba revisando para que fuera, para que cumpliera esas características y digamos que para no ponerme a dar vueltas e inventarme otras funciones que puede que me pongan problema. Entonces, utilizo la Cn' igual a la Cn para que sean iguales a las funciones con las que interpolé los desplazamientos y tenga ya ciertas cosas resueltas. Listo. Quizás para terminar de aclarar la idea. Por ejemplo, pensemos en este elemento de referencia que es 0, 1, ¿vale? Y una transformación que está haciendo esto. 0, perdón, no, que vaya de 0 a 2. ¿Vale? Esa transformación, esto es 2. Esto es 2 y esto es 0. ¿Qué tipo de operación estaría haciendo eso en el elemento? ¿Qué sería lo que está sucediendo con el elemento? Si tengo coordenada, si lo tengo definido de 0 a 1 y luego termina de 0 a 2. Que un Se deforma, ¿no? Se escala. Ah, Se escala. y no está Es decir, normalizado, ¿no? O sea, no, miren lo que estoy diciendo. Yo tengo aquí un elemento, bueno, lo dije de 0 a 1, pero es de menos 1 a 1, ¿cierto? Pero hagámoslo de 0 a 1, que es más sencillo. Yo tengo uno de referencia que va de 0 a 1, ¿cierto? Y luego tengo uno global que va de 0 a 2. Y unidimensional tendría ese comportamiento, ¿cierto? ¿Qué está haciendo la transformación de coordenadas en este caso? Estoy transformando a coordenadas globales. Esto sería sí, esto sería sí y esto sería x, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, en sí tengo un elemento que tiene una forma, como lo estoy dibujando allí, que va de 0 a 1. En coordenadas globales corresponde a un elemento que va de 0 a 2. ¿Qué está haciendo eso? Un escalado, ¿sí o no? La transformación hace un escalado del elemento. Ahora imagínense que tengo este otro. ¿Qué estaría haciendo este? Que va de 1 a 2. ¿Ese qué estaría haciéndole al elemento? Trasladándolo. Lo está trasladando. Lo está trasladando. Entonces miren que esas son el tipo de operaciones que son cosas muy sencillas, que para este se ven allí, ¿no? Lo puedo escalar, lo puedo trasladar, lo puedo rotar, ¿cierto? Para un elemento unidimensional. Entonces esa es la idea, que las funciones de forma, o mejor dicho, voy a utilizar funciones de interpolación para generar transformaciones en el elemento, escalamientos, rotaciones, traslaciones, deformaciones, etcétera, ¿vale? Yo puedo coger un nodo y moverlo donde yo quiera. Entonces, al hacer eso, estoy también causando distorsiones del elemento, ¿vale? Imagínenselo en 2 dimensiones, imagínenselo en 3 dimensiones. La idea es que yo puedo interpolar el espacio, ¿cierto? Para producir con esas funciones de interpolación, pues diferentes efectos en el elemento. Listo, eso ya está claro. Yo no sé si con eso lo tenemos más o menos resuelto, pero la idea es que vamos a hacerlo con esas mismas funciones y este es el efecto, ¿no? Hacer una discretización, o mejor dicho, yo quiero saber cómo moverme de un sistema a otro, de local a global,
con esas funciones de interpolación, que interpolar me permite hacer eso. Vale, características, voy a borrar esto un momento. Ahí, ¿qué fue? Bueno, aquí tenemos un detalle interesante. Eso que estamos viendo allí puede ocurrir en este caso. Voy a hacerlo aquí un poco más detallado. Imagínense que tengo este elemento. Cuadrático. Y este nodo lo empiezo a mover. Con esas funciones, como lo acabamos de hacer, cojo una función de interpolación que lo empieza a distorsionar. Del espacio, o sea, mi espacio, el espacio de ese elemento, su ubicación real en la malla me dice que esto se empieza a mover y empieza a hacer, por ejemplo, esto. Ahora viene para acá, se empieza a desplazar en esa dirección, se empieza a desplazar en esa dirección hasta que queda acá, que es lo que estamos viendo allí. ¿Vale? El elemento se vino, el nodo se vino hacia el interior. ¿Qué sucede ahí? Bueno, aquí vemos que hay unos ángulos límite y todo esto. ¿Se acuerdan que yo les había visto que les había comentado que uno habla del skewness o de orthogonality en calidad de elementos que habíamos visto en el workbench? Orthogonality. ¿Cuál otro habíamos hablado? ¿Jacobiano? No. Sí, Jacobian. Esto que estoy copiando está en el workbench y también se puede sacar en el APL, pero digamos que en el workbench es muy explícito cuando hago la malla. Luego lo miramos en la siguiente práctica, pero estos parámetros de calidad de malla me están midiendo esta distorsión, ¿cierto? Cuando están cambiando estos ángulos. Aquí tengo un ángulo, digamos que del elemento de referencia a 90 grados. Ese es el elemento perfecto, ¿vale? Sin distorsión y que tengo integrado bien en el código. Cuando yo empiezo a mover esto, lo hago con el triángulo para que lo recordemos. Yo tengo este elemento perfecto, bueno, ese no es tan perfecto, pero ese está bien. Y yo me meto en problemas cuando ese triángulo empieza a hacer esto, ¿cierto? Se empieza a colapsar, los ángulos se vuelven, ya no son 60, 60, 60, sino que se empiezan a volver muy agudos o muy obtusos. Lo mismo pasa acá. Y entonces ahí medimos skewness, que es esa distorsión, orthogonality, esos ángulos de 90, cómo cambian, o el Jacobian, que es el jacobiano de la transformación isoparamétrica. ¿Qué es el jacobiano de la transformación isoparamétrica? Bueno, ahora lo vamos a ver, pero el jacobiano resulta que cuando se envuelve me va a dar menor que 0. Es decir, jacobianos negativos me indican que estoy viendo el revés del triángulo. Del elemento, perdón, el revés del elemento. Yo estoy viendo aquí la parte superior. Cuando el jacobiano se pone negativo es que el elemento se distorsionó tanto que se está dando la vuelta o se está enrollando. Eso, como usuario, me interesa verlo en el workbench, por ejemplo, para que me salte la alarma cuando hay elementos con alta distorsión, como una de las métricas de malla. Eso, como programador, me implica poner flags en el código que me avisen cuando mis elementos se están integrando negativamente, ¿cierto? Cuando lo estoy montando, pues de entrada no puedo tener jacobianos negativos para una malla de prueba, digamos un patch test o un modelo sencillo. Y por supuesto también tengo que poner mecanismos para que el usuario de mi código tenga las flags o las señales de alerta cuando sus integrales para su malla particular tengan elementos con jacobianos muy distorsionados. Bueno, vuelvo y repito, ese jacobiano es el jacobiano que ustedes vieron en el cálculo integral de la transformación de coordenadas. Listo. Y lo vamos a ver aquí. Antes de continuar, paro para recordar qué es lo que queremos hacer. Nosotros, todo este rollo que vamos a hacer ahora, que va a ser, espero que me sigan y si no me paran, por favor, para que no diverja la idea. Esto que vamos a hacer tiene un propósito y es construir la matriz de rigidez, ¿cierto? Construir la matriz de rigidez, listo. Entonces, con eso en mente,
vamos a ver cómo hacemos la transformación. Entonces, la idea es que yo tengo que, para hacer esa b transpuesta por b por b, yo necesito las derivadas de las funciones de forma en coordenadas globales. O sea, x y z. Eso es lo que yo no tengo y que quiero calcular, ¿vale? Listo. Ahí vamos bien. Luego me planteo esto. Yo digo, bueno, yo no tengo las globales. Yo no tengo nada calculado en global. Yo tengo todo calculado en local. Perfecto. Entonces, hago eso. ¿Cómo se llama eso, chicos? ¿Recuerdan? La que tiene con las locales. Esa es una regla de cadena. Sí. Ah, sí. Esa es una regla de cadena, ¿cierto? ¿Qué decíamos en la regla de la cadena? Que la derivada de una función con respecto a una coordenada era la derivada de esa función con respecto a otras coordenadas por la derivada de esa coordenada respecto a la que me interesa, ¿cierto? Miren, o sea, la derivada las n son las que yo estoy más o menos, bueno, las funciones de interpolación, y yo quiero cambiar a x y tengo la sí. Entonces, de esta derivo, o sea, estas son bueno, aquí está la cadena básicamente. No sé, es que no sé cómo explicarlo, pero tengo las coordenadas destino y las coordenadas fuente, ¿cierto? Entonces las voy mezclando. Como las de destino son las x y z, pues digamos que las tengo que poner allí encadenadas, ¿vale? Y eso lo tengo que hacer para cada dirección. O sea que tengo 3 ecuaciones. Vamos a fijarnos en esto despacio. Esta primera fila es la que les estoy mostrando, ¿vale? Esta de acá, producto de esta de acá, producto punto, ¿vale? Esa es una regla, esa es esta regla de la cadena que estamos viendo allí. La derivada de n con respecto a zeta es la derivada de n con respecto a las 3 coordenadas que tengo, cada una multiplicada por esas coordenadas derivadas con respecto a zeta. Y eso es un producto punto. Yo lo puedo escribir así vectorialmente, ¿cierto? Esto es regla de la cadena. Y si lo hago para todas las 3 direcciones, puedo escribir 3 reglas de cadena, ¿cierto? Esta, la segunda fila y la tercera fila. Producto de esto de aquí. Y lo organizo así porque me interesa hacerlo matricialmente. ¿Listo? Bueno, revisemos eso un momento. Recuerden que estoy pasando de zeta a zeta, eta, tau a x y z. Sí, o sea, ahí lo estaríamos transformando, ¿cierto? De Sí. locales perdón, de locales a cartesianas. Sí, aquí tengo las locales y aquí tengo las globales. Eso, globales. ¿Cierto? Estas son las que yo quiero saber, que no tengo, porque son las que están en mi problema original. Esas son las que yo quiero. ¿Listo? Las coordenadas estas de aquí, ¿qué opinan? ¿Las puedo calcular o no? Derivadas de las funciones de forma en coordenadas locales. Sí, fue lo que vimos en estos capítulos de hoy. Exacto. Miren que esas yo las puedo precalcular porque es que el elemento yo lo conozco. La función lo conozco y la derivada la conozco. Es decir, para que no se vayan a confundir, esas ya las podríamos hacer aquí a mano incluso porque escoger... Ay, se me perdió. Por ejemplo, las n, hagamos una, la derivada de 1 con respecto a zeta. Pues escoger esto y derivarlo con respecto a zeta, ¿cierto? Estos son funciones muy sencillas, son funciones lineales. ¿Cómo me quedaría esa derivada? Sería 1 menos z, ¿cierto? Dividido 4 y por la derivada de este, ¿cierto? Que sería menos. Entonces ya, eso ya lo tengo, ya las puedo grabar. De hecho, el código de ANSYS y el código donde vaya a hacer mi cosa, mi programa,
tiene grabada la función de forma, es una rutinita que hace la función de forma y sus derivadas, porque esas ya las tengo ya las puedo precalcular también, no van a cambiar nunca. Entonces esto de acá lo tengo siempre, ¿vale? Estas son las que yo quiero. Y ahora el rollo o la pregunta es, ¿qué hago con estas? ¿Cierto? ¿Cómo calculo la derivada de x con respecto a zeta, a eta y a tau? Y las otras dos direcciones, y z. ¿Cómo calculo cada una de esas derivadas? Bueno, por ahora vamos a agrupar y decimos entonces que eso que tengo es igual al jacobiano por lo que yo quiero, ¿cierto? Que es esta j de acá, ¿vale? Y este jacobiano es el que ustedes vieron en cálculo integral, que son estas transformaciones, ¿bien? Listo. ¿Cómo hallo esos términos del jacobiano? Lo voy a hacer interpolando el espacio. Entonces, derivada de x con respecto a zeta. Bueno, yo no sé qué es eso, pero lo primero es mirar qué es x. X es mi interpolación del espacio, ¿cierto? Como lo acabamos de hacer en esa del unidimensional, que puedo escalarlo, rotarlo, trasladarlo, listo, lo que haga, que quiera hacer. Voy a coger funciones de interpolación y estas son las coordenadas nodales. Estas las conozco porque son las funciones de forma locales y estas son las coordenadas del nodo global, del elemento global, ¿cierto? Entonces, recuerden, yo tengo este elemento acá y tengo un elemento distorsionado. Yo quiero llevar esto acá. Entonces busco las x1, x2, x3, x4 y las meto acá y hago la interpolación para llevarlo a coordenadas locales a mi espacio interpolado. Entonces, con eso interpolo. ¿Listo? Perfecto. Si esta es la x, pues yo puedo derivar esto con respecto a zeta. Porque esto lo conozco y estos son constantes. Esto lo conozco y estos son constantes. Entonces, ya puedo calcular esto. Entonces, ¿qué es cada uno de estos términos? Básicamente son las derivadas de las funciones de forma que ya tengo guardadas en mi librería por las coordenadas de los elementos, de los nodos del elemento. ¿Qué es lo que está haciendo este jacobiano realmente? Es metiéndome la geometría, es dándome la información de la geometría de la malla. ¿Sí se dan cuenta? Ahí es donde estoy haciendo el mapeo de global a local. En ese jacobiano, como yo le meto las coordenadas de los nodos, es donde estoy haciendo el cambio de, bueno, yo tengo un elemento por allá rotado, escalado, trasladado, lo quiero llevar al elemento de referencia. Ahí es donde le estoy dando la información. ¿Ven? Perfecto, vamos a continuar, a borrar este momento. Listo, entonces, cada uno de estos términos ya lo puedo conocer. Hago eso para la x con respecto a zeta y voy hasta el final, hasta z con respecto a tau, calculando cada uno de estos en mi mallado. Normalmente para problemas unidimensionales, pues simplemente es calcular esto de acá, para calcular estas y obtener estas, ¿cierto? Listo, cuando yo ya tenga esos términos de la j, invierto ese determinante no, invierto esa j y hallo las las derivadas de n con respecto a x y z, que son las que yo quería buscar inicialmente, ¿cierto? Y ahí tengo la b. Aquí es donde está la métrica de la transformación. Miren que yo aquí metí las coordenadas. Cuando esas coordenadas no están bien, cuando esas coordenadas no me cuadran, ¿qué va a pasar con el determinante, con esta j? No se va a poder invertir. ¿Sí o no? Cuando la j no se puede invertir, yo no puedo resolver esto y ahí voy a tener un rollo. Entonces ahí es cuando yo miro el determinante del jacobiano para ver si está para invertir o no, si se va a dejar mover o no. Entonces, primer análisis para allá en el Jacobian de ANSYS, cuando hace el chequeo de la malla, es mirar esto. Y mira esta matriz, cómo está montada, si tiene problemas numéricos o no. Si se deja invertir y esto se puede resolver, él echa para adelante. Si eso está mal condicionado, si es negativo, si etcétera, entonces me avisa y dice que ese elemento está distorsionado. Bien. Listo, ahí tendríamos la B. Y con la B, allá en cálculo integral,
En el cambio de coordenadas nos decían que si yo cambiaba una integral, eso era el determinante del jacobiano por estos diferenciales, ¿cierto? Es decir, que de x, esta que yo tengo en global va a ser igual al determinante del jacobiano que calcule por d zeta de eta, ¿cierto? Es decir, hago mi cálculo normal con mi elemento de referencia y me olvido de la malla global y lo único que tengo que hallar es este determinante para escalarlo, para, sí, digamos, escalarlo en general, escalar, trasladar, rotar, ¿cierto? Para incluir el cambio a la global. Entonces, eso es lo único que va a cambiar en mi sistema de integración que tengo en un volumen que los límites de la integración pueden ser una locura, ¿cierto? No sé ni cómo plantearlos real, yo no sé ni cómo se plantearían para un elemento global. Sería muy complicado si eso tiene curvas, etcétera, eso sería muy difícil de hacer. Y esto tampoco lo conozco, ¿cierto? Al final, ¿en qué quedamos? Unos límites muy sencillos de -1 a 1 en un elemento de referencia, que eso casi que está precalculado, con unas funciones b que puedo obtener fácilmente. Y lo único es que tuve que hacer este cálculo de acá, ¿cierto? Hacer esta transformación isoparamétrica para hallar el determinante del jacobiano y mapear el elemento global en el elemento local. ¿Listo? Eso es... Sí. Una pregunta, ahí donde su merced escribe en verde de X de Y, ¿es para unidimensional? Unidimensional, no, bidimensional, bidimensional. Bidimensional, sí, sí, sí. Bidimensional. Sería una integral de área. Sí, una integral de área. Ese es el problema de ustedes que tenemos en el código de MATLAB, sería un problema bidimensional en XY, lo voy a pasar a eta con ese jacobiano y haciendo integrales muy sencillas de -1 a 1. Esa sería como la idea. Listo. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Vale, entonces allí ya terminaríamos, ya vamos a terminar. Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí, chicos? ¿Se entiende la idea? ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte no, señor. Bueno, vamos a borrar esto. Listo, entonces miren, ya resolvimos nuestro problema de cómo integrar esa cosa tan complicada que estaba en coordenadas globales, cómo integrarla en un elemento controlado en una librería de elementos. Bien, las B son las que tenemos precalculadas, la D es la matriz de material y lo único allí raro es el determinante de J. Y de hecho esto va a ser como un peso del volumen del elemento de referencia. Este va a ser como el volumen, como el área del triángulo, digámoslo así, o del cuadrilátero. Una ponderación de eso. Listo. Allí lo que termina y que vamos a, bueno, esto yo creo que lo explicamos más bien en la próxima clase. Lo siguiente es, bueno, MATLAB, por ejemplo, no hace esto. ¿Cierto? Estas son integrales analíticas. Bien. Entonces, la idea es que esa integral que ya tenemos planteada, hacerla en un elemento sencillo, todavía nos queda el reto de hacerla en el computador, en un código de programación. Entonces, para hacer esa integral, lo que les comentaba también en la introducción, no lo vamos a hacer analíticamente porque eso no es viable. Lo que vamos a hacer es echar un paso para atrás en cálculo integral y en lugar de llevar la función al límite y definir el de x, de y, de z, o el de zeta, de eta, de tau, vamos a echar un paso para atrás a las reglas de trapecio, de Simpson, de integración numérica para hacer la integral de forma discreta. ¿Listo? En el computador. Entonces, hacerlo con una cuadratura de integración y eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Bien. Sí, yo creo que dejamos aquí. Sí. Entonces, ahí los invito pues que traten como de recordar qué era lo que habían visto en cálculo integral, porque aquí pues vamos a repasarlo otra vez y brevemente explicaremos que lo que se plantea es
numéricamente encontrar unos puntos de muestreo y es en esos puntos donde obtendremos la información dentro del elemento para representar esa integral analítica mediante una integral numérica, ¿vale? Listo, profe. Bueno, Listo, chicos. profe, sí, señor.